culto unido a nivel nacional. Amén. Sí, el gran siervo de Dios está visitándonos, que es el pastor Kisun Kim. También tiene la película Tú serás el gran hombre. Entonces, un gran siervo de Dios. Amén. Sí, qué bendición. Vamos a iniciar hoy también, alabemos al Señor. Juntos, todos juntos, alabemos al Señor. Himnario, antiguo himnario. Número 275. Alabanza 275. Número 275, lo debes compartir. Una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntense muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, que esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. En las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Así como esta alabanza dice, con una sola chispa se enciende el fuego, dice. Así también el evangelio se esparce, se difunde a todas las partes de este mundo por medio de un versículo, por medio de algún seminario bíblico que se realiza. Y también nuestro siervo de Dios viajó a Caranavi, anoche también estaban en una iglesia metodista,
Muchos escucharon la palabra y obviamente al escuchar la palabra también recibe la salvación. Y sucede que esta mañana también un poquito hubo dificultad al volver, hubo derrumbe. Entonces pensábamos que tal vez no va a llegar, pero siempre Dios da su gracia, siempre Dios abre. Parece que ya toda situación, dificultad, pero Dios siempre abre las puertas. Amén. Entonces hemos visto, ustedes han visto en la foto, pastores estaban trabajando. Eso es siervo de Dios. También nosotros aprender de ellos desde las montañas. Así ellos viajando para predicar el evangelio. Con pala y picota estaban pastor Andrés Lim, pastor Kison Kim. Sí, Dios le ayudó para pasar esa situación también. Bien, vamos a seguir alabando otro himno número 222. Cantemos alabanza número 222. Maravilloso es. Himno número 222. Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol. Admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí.
cantemos alabanza. Amén, hermanos. Por medio de las alabanzas también podemos sentir el amor, el corazón de Dios. Maravilloso, maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, qué grandioso el verano copioso. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. El amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros es un amor que no se compara, no existe en este mundo. Amén. Bien, seguimos alabando. Hoy vamos a cantar muchas alabanzas, así que prepare su voz y su... ¿Ya? Número 20, cantemos alabanza número 20. Alabanza número 20. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos, el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Otra alabanza, cantemos, otra alabanza número 183. Número 183.
gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulce, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer. El miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser. La hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Bien, vamos a seguir alabando y también pedirle a los hermanos que están llegando pasar adelante. Vamos a llenar los primeros asientos. Sin dejar espacio pueden llenar los asientos. Allá hay un asiento, está reservado. Ahí, aquí también hay otro. Por favor, vamos a llenar. Seguimos alabando al Señor. Alabanza número 227. Número 227. Me guía Él. Siempre mi Señor, en todo
sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alma eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Amén. Amén, hermanos. Según esta alabanza, ¿quién nos guía? Sí, un buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perfectamente puede guiarnos. En el libro de Isaías sale que nosotros nos descarriamos como ovejas, dice. Eso es nuestra condición. Si no hay un pastor, las ovejas se descarrian automáticamente. Por eso, importante, Dios también, como a ovejas, nos permitió un pastor. ¿Saben quién es? Cristo, muy espiritual está Cristo. Pastor Oxopar en este siglo, Pastor Oxopar. Y por medio de Pastor Oxopar, ya diferentes pastores. Amén. Sí. Vamos a seguir alabando otro himno. Número 200, alabanza número 200. Todo aquel que oye. Alabanza número 200. Todo aquel que oye vaya a proclamar, salvación de gracia déjese aceptar. Al perdido mundo debes anunciar, ve al Salvador Jesús. El que tiene fe debe procurar estas buenas nuevas siempre anunciar, que Jesús nos ama, quiere perdonar. Ve al Salvador Jesús. Todo aquel que quiere vaya sin tardar, franca es la puerta y podrá entrar. Cristo es el camino al celestial hogar. Ve al Salvador Jesús. El que tiene fe debe procurar estas buenas nuevas siempre anunciar, que Jesús nos ama, quiere perdonar. Ve al Salvador Jesús. Firme es la promesa, oye pecador, que eres tú la vida, mira al Salvador. Él a todos llama con divino amor. Ve al Salvador Jesús. El que tiene fe debe procurar estas buenas nuevas siempre anunciar, que Jesús nos ama, quiere perdonar. Ve al Salvador Jesús.
Jesús. Amén. Hola, hola. Sí, ¿cómo están, hermanos? Le damos la bienvenida a todos ustedes participar en el culto especial, culto unido. No solamente estamos aquí, estamos a nivel nacional en Bolivia. Amén. Sí, toda la iglesia de Bolivia está participando de este culto especial y estamos muy agradecidos al Señor, muy contentos por la llegada del pastor Ki-Sung Kim, que llegó de la iglesia de Corea. Y es una bendición poder juntos escuchar la palabra, un solo corazón, una sola dirección, una sola meta. Amén. Y el propósito de nuestra misión es anunciar siempre el Evangelio hasta el final de los tiempos, ¿no? Como dice la promesa que Dios le dio a su siervo el pastor Oxopar, hasta los confines de la tierra con el Evangelio, hasta el final de los tiempos con el Señor. Amén. Y agradecemos también al Señor y saludamos también a todos los hermanos a nivel nacional que nos están viendo por Facebook y por YouTube, ¿no? Por los canales de la iglesia que está transmitiendo. Bien, hermano, primero vamos a orar, vamos a agradecer al Señor y después vamos a continuar, ¿no? Con este culto especial. Vamos a orar. Padre Dios, le damos las gracias en esta mañana. Usted nos permite estar delante de su presencia. Sabemos que hoy es el día del Señor y hoy usted nos permite desde muy temprano prepararnos, disponer nuestro corazón para presentarnos delante de usted. Cada domingo usted permite el culto, nuestra vida conectarse con la iglesia, con el siervo de Dios. Y a través de la palabra, a través de la comunión nosotros podemos avanzar, podemos desarrollar la vida que usted ya ha puesto delante de nosotros. Hoy es un culto especial el estar aquí juntos porque todas las iglesias de nuestra misión en Bolivia están conectándose para recibir esta bendición del Señor. Sabemos que usted trabaja grandemente, mucho más allá de nuestro punto de vista, más allá de nuestra capacidad. Y por eso usted también nos muestra a través de la fe que usted pone en los siervos de Dios un camino. De repente para algunos puede ser desconocido o nuevo, pero un camino fructífero de la obra del Señor. Hoy también tendremos el culto especial con el pastor Ki-Sung Kim, que llegó de Corea del Sur el día de ayer y por su visita está bendiciendo grandemente el país de Bolivia, la ciudad de La Paz. También ayer estuvo en la ciudad de Caranavi, hoy también va a estar en la ciudad de Oruro y también el día martes también estará en la ciudad de Cochabamba. Así nosotros podemos ver cómo Dios está abriendo las puertas, nos está permitiendo que muchas personas a través de la palabra de Dios estén cambiando. Usted va a bendecir grandemente nuestra misión, también nos va a permitir trabajar más ampliamente con el propósito de anunciar y cubrir todo Bolivia con el Evangelio, Padre. Le agradecemos también a aquellos hermanos que están aquí presentes, también usted les bendice. Aquellos hermanos que están viniendo para participar de manera presencial, también usted les está bendiciendo. Y aquellos que están conectándose, Señor, de manera virtual, por la distancia, están aprovechando este momento para recibir también la palabra para su alma. Escuchábamos ayer la palabra del Señor, como decía en el libro de Números 14:28, así como habéis hablado a mis oídos, así Él va a hacer, Él va a cumplir. Entonces nosotros creemos, Señor, que nosotros ya no somos más de la oscuridad, del pecado, somos de la justicia de Dios. Hemos recibido esa justicia que nos ha envuelto por la obra de su Hijo Jesucristo y para ser justos, santos, perfectos para siempre. Y así podemos llevar ese gozo, esa alegría, esa bendición. Y por eso también usted nos da a nosotros la salud y provee todas las necesidades y mucho más, ¿no? Por servir a su evangelio, Padre. Le damos las gracias y bendiga una vez más la vida de cada hermano. También aquellos que están sirviendo delante de usted, Padre, en las diferentes áreas, encargados y todo, usted le da la sabiduría, le da la sensibilidad y pueda servir con el corazón y pueda ver siempre el testimonio de la obra del Señor.
Le agradecemos, Padre. También traiga con bien al pastor de su viaje que viene de Galanavi y viene, ¿no?, con ese corazón animado, ¿no?, para compartir con nosotros el corazón del Señor. Le agradecemos. Ponemos todo en sus manos, orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar una alabanza más y luego, después de esta alabanza, el evangelista Justo va a orar también por el culto de esta mañana. Sí. Bien, 460, himno número 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, Gozo nos da, pero es mejor a dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré
Buenos días, hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a inclinar nuestro rostro. Oremos. Padre Santo, le damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que usted nos regala, Señor. Como está escrito, Señor, en el libro de Isaías 51:3, que Dios está haciendo de nuestras vidas, estando en un desierto, Él convertirá en un paraíso. Así fue, Señor, como usted trabajó en cada una de las vidas de los hermanos, en las situaciones que ellos estaban pasando, que estábamos sentenciados a muerte, sentenciados y desconectados y separados de Dios por causa del pecado. Pero a usted le plació, Señor, entregar a su Hijo amado por nosotros, y así fue que Él cargó todo nuestro pecado, y con nuestro pecado recibió la maldición, como está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Señor se colgó en un madero, murió una muerte tan terrible, porque Él cargó mi pecado y el pecado de cada uno de los presentes, Señor. Ayer su siervo que nos visita nos traía gran bendición. Había más de 300 personas escuchando, hasta el rector, personas importantes, autoridades. Estaban muy agradecidas. Cómo usted tiene misericordia de todos. Le permite la gracia, Señor. Gracias, Señor, le damos porque usted nos ama, que no escatimonia a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará todas las cosas con usted, Señor? Gracias. Ahorita a todos los hermanos de diferentes ciudades están expectantes, están recibiendo la gracia, Señor. Ellos también están escuchando la palabra. Aún ellos no están presentes, los hermanos de Santa Cruz, diferentes lugares, por situaciones que está pasando en el país. Oramos también, Señor, que usted está trabajando, usted dará solución a todo eso, porque todas las cosas usted permite, Señor. Padre Santo, usted permitía, Señor, que a través de la palabra, que nuestro punto de vista de nosotros, muchas veces recibimos la maldición en vez de bendición, porque conforme a lo que nosotros hablamos, Dios dice que nos dará a nosotros la bendición o la maldición. Depende de qué guardamos en nuestros corazones. Ayer el siervo compartía su palabra y llenaba de esperanza el corazón de cada uno de los presentes. Gracias, Señor. Hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí. Anoche en Caranavi también había muchas personas esperando al siervo, como Dios le daba gran bendición a Caranavi. También próximamente en Oruro, Señor. Hoy también viajará a Oruro, Cochabamba, Señor. Por las situaciones no se puede viajar a Santa Cruz, pero el siervo está amplio su corazón. Él quiere trabajar grandemente en Bolivia, Señor. Bendiga a su siervo. Estamos agradecidos, Señor. Bendiga a cada uno de los hermanos que están sentados, Señor, que abriendo su corazón, escuchando la palabra, sea llenada de esperanza y de alegría, que encuentren la solución dentro de la palabra de Dios, Señor. Padre, le damos gracias, oramos por cada una de las iglesias, Señor, que están en Santa Cruz, Cochabamba, Caranavi, Riberalta, Señor, Cupusquilla, diferentes lugares, Señor, que está la iglesia. Oramos, Señor. Los hermanos están también siguiéndonos por las redes sociales. Bendiga a cada uno de ellos, Señor. Es un tiempo tan precioso, Señor. Por la radio también muchas personas están escuchando. Permita la gracia, la transmisión que sea muy buena, Señor, en esta mañana. Le damos gracias, Señor, por todo, porque usted nos ama, nos cuida, nos protege y nos tiene, Señor, esculpido como en su mano. Cada momento Él está presente en la situación que estamos viviendo nosotros, pasando. Nos cuida como la niña de sus ojos. Él está como poderoso gigante a nuestro lado, defendiéndonos en todas las cosas. El Señor nos dio la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor hoy está con nosotros y todos los días Él está al cuidado de nosotros. Le damos gracias, Padre Santo, en esta mañana, y dejamos este culto precioso en sus manos, orando así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a tener ahora el tiempo del testimonio. Invitamos al diácono Willy para testificar. Adelante, diácono.
Sí, buenos días, hermanos. Y por la gracia de Dios, nosotros aquí una vez más estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y este día me tocó testificar. De verdad que es una gracia para mí poder estar aquí presente en la iglesia, porque hace ya 20 años, sí, 20 años ya, y esta palabra muy bendita, ¿no? Encontré yo la salvación. Hace 20 años cuando la iglesia aquí en La Paz estaba llegando, pudimos llegar, ¿no? Todo eso es por la gracia de Dios, porque nosotros estábamos perdidos en el mundo. En el mundo solamente que había como borrachera, perdición. Así eran nuestras vidas, ¿verdad? Pero encontrando el Evangelio, llegó a nuestras vidas y Dios pudo cambiarnos. Por eso, aunque para nuestra vida, de verdad, era muy difícil cambiar, personalmente cambiar, porque ustedes saben que un borracho no se puede cambiar, ¿sí o no? No se puede cambiar de la noche a la mañana, más difícil todavía. Entonces, pero pasando el tiempo, ese borracho era yo, tomaba mucho. Pero aunque médicos, muchos médicos, también mis padres no podían hacerme cambiar. Pero qué raro, la palabra de Dios me hizo cambiar. Yo ya tenía que estar bajo tierra, ¿no? En este tiempo. Entonces, pasando el tiempo, el Evangelio me hizo cambiar. Solamente la palabra de Dios. Yo por gracia de Dios estoy ahora aquí en la iglesia. Agradezco, ¿no? Hay en mi corazón. No salir de la iglesia hay en mi corazón. ¿Por qué? Porque he visto que la iglesia nos ha educado, nos da enseñanza, nos da de su gracia, nos da muchas cosas. Y de verdad que yo estoy agradecido a Dios. Yo también quiero compartir mi corazón con ustedes, que la iglesia es una bendición, de verdad, porque no se encuentra, no he visto yo hasta ahora, hace mucho tiempo, 20 años, que no hay otra iglesia así. Entonces, el perdón de pecados entró profundo, ¿no? Se selló en el corazón. Entonces, pasando el tiempo, yo estoy muy agradecido que Dios también me pueda permitir dirigir una célula en el Alto, la zona 8. Entonces, compartiendo con los hermanos también, yo recibo la gracia, ¿no?, de los siervos. ¿Cómo podemos recibir la gracia? Aceptando la palabra de la iglesia y compartiendo, transmitiendo ese corazón de la iglesia a los hermanos de la zona 8. Entonces, esa parte me da su misericordia Dios, yo puedo estar agradecido. De verdad que quiero buscar una parte en la Biblia, por favor, vamos a buscar. Deuteronomio vamos a buscar, capítulo 11. Deuteronomio, capítulo 11, voy a leer el versículo 12. Dice, tierra de la cual Jehová, tu Dios, cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová, tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Esta palabra es muy importante, ¿no?, para nuestra vida, porque nos está hablando a nosotros, Dios. Dice, de la cual Jehová, tu Dios, cuida, siempre están sobre ellas los ojos de tu Dios, dice. Cada día están los ojos de Dios sobre nosotros. Entonces nosotros tendríamos que sentirnos muy agradecidos, de verdad. Muchas veces hay un corazón que no queremos llegar a la iglesia, ¿sí o no? Hay ese corazón. Pero cuando nosotros oramos, pedimos la gracia de Dios, Dios mismo nos puede cambiar ese corazón para tener sed de palabra. Entonces yo en este tiempo estoy como agradecido, ¿no? Porque al principio en este tiempo también como se frustró, ¿no?, un poco mi vida, ¿no? No pudimos comprar, no estamos así medio con el terreno, ¿verdad? Pero al principio pensaba yo, no está bien ese lugar, no está bien porque es mucho dinero, así pensaba.
mucho dinero, 1.100.000. ¿Quién puede? Yo nunca he visto 1.100.000 en mi vida. Habrá visto mucho $500, $1.000, así. Pero 1.100.000 no hay. Así estaba mi corazón, ¿no? ¿Cómo puedo comprar así? Entonces, mi corazón quería transmitir a la célula eso. ¿Cómo vamos a comprar así? No se puede. Ese era mi razonamiento, ¿no? Así pienso. Pero el corazón de Dios, ¿cómo es? Abierto. Todo es posible, ¿sí o no? Aunque no se está dando en este tiempo un poco para comprar, pero pasando el tiempo, Dios nos va a dar muchas grandes cosas. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo ver así? Porque de verdad, a mí me dio muchas cosas Dios. Grandes cosas me dio. Yo no tenía nada, era borracho, era así, no tenía nada. De primero me dio una esposa, me dio una casa, me dio un auto, y ahora me está dando la salud, me está dando la palabra cada día. Entonces, ¿cómo Dios no nos va a dar? Ahí en San Mateo sale una palabra, ¿no? Dios con nosotros, dice. Ya, ¿por qué sale esa palabra? Porque es nuestro Padre, Dios con nosotros, nuestro Padre con nosotros. Entonces yo pensaba, ¿no? Cuando mi hijo me pide una cosa, tengo que darle. O le digo, no tengo, anda a buscar. No, tengo que darle. De la misma manera, Dios está trabajando bastante. Yo estoy muy agradecido de verdad porque también en la zona 8, muchos hermanos, yo ayer, este viernes, había compartido, ¿no? Una palabra. El hombre no mire al hombre, sino mire la palabra de Dios. Sí, muchas veces tenemos dificultad, problemas entre hermanos. Aquí también debe haber enemistad, no sé qué habrá, ¿no? Pero uno, ¿por qué viene aquí a la iglesia? No porque ese hermano que dirá, sino viene por la palabra de Dios. Eso tiene que estar cimentado en el corazón. Solamente a la iglesia yo, ¿por qué voy? Por la palabra de Dios. Yo no voy por el pastor, no voy por el evangelista, o porque es bueno, porque tal. Eso yo les implantaba el día viernes en la zona 8. Todos los hermanos tienen que ir por la palabra de Dios, no por otra cosa, sino Dios va a trabajar si uno, dice, está juntamente con Jehová. ¿Qué es estar juntamente con Jehová? Estar con la iglesia, estar con el siervo. Tener un solo corazón. Cuando nosotros tenemos un corazón, estamos de acuerdo con el pastor. Pero ¿qué entra? No me gusta eso, no me gusta aquello, no me gusta aquello. Entra eso, sí o no. Pero ¿qué tiene que hacer? Para eso la iglesia nos enseñó comunión. Muchas veces también Satanás entró en mi corazón. Entró. No, la iglesia es así, murmura. Pero de verdad, si yo puedo hablar con el pastor, esto es lo que pasa, entonces puedo salir de esas tinieblas. Puedo estar uno con Dios. Yo estoy muy agradecido, me gusta mucho que la iglesia está creciendo bastante. Hace tiempo era una familia, 2 familias, así nomás era. Ahora ya hay mucha cantidad. Entonces nosotros también estamos tan agradecidos. ¿Yo por qué digo esto? Un día yo nunca pensaba que mi familia iba a recibir la salvación. Solamente yo estaba en la iglesia. Pero ¿qué estaba en los planes de Dios? Toda mi familia ya estaba incluido. Solo faltaba tiempo. Entonces pasó el tiempo, ¿no? Yo tengo mi hermana Natalia, que no sé si estará aquí ya, ¿no? De Potosí. Ayer antes llegó. ¿Solamente para qué llegó? Para el seminario. Entonces yo estaba muy agradecido, ¿no? Mi hermana está llegando. Ella entendió. Yo, la que menos pensaba que va a recibir la salvación, recibió la salvación. Y está aquí. Por eso en los planes de Dios, toda mi familia ya está en la iglesia. Solo falta tiempo.
Eso es lo que falta. También de todos ustedes, ¿no? Sus familias, también sus vecinos, sus enemigos, ya está en los planes de Dios. Entonces falta tiempo, hora, un año, medio año, no sé cuándo, pero ya está. Yo estoy muy agradecido a Dios que estemos aquí en la iglesia, también a algunos hermanos. Gracias, doy a Dios, ¿no? Porque de verdad solo Dios nos puede cuidar y solo Dios nos puede traer aquí a la iglesia para recibir la palabra del Señor. Muchas gracias, hasta luego. Sí, muchas gracias. El testimonio siempre es para reconocer la obra de Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. Yo estoy seguro que Dios trabaja en la vida de todos. Amén. Pero tal vez no todos tienen la vista para reconocer la obra de Dios en su vida. Algunos piensan que es el diablo, ¿no? Algunos piensan que es su propia obra, que es su propio esfuerzo, pero es Dios quien hace nuestra vida. Él es el que endereza nuestros pasos. Amén. Bien, vamos a invitar un testimonio más. La diaconisa Marta Villa también nos va a compartir el testimonio. Adelante. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos evangelistas, seminaristas, hermanas. Muchas gracias a Dios por esta mañana que me da la gracia de poder testificar, ¿no? Realmente, como siendo nada, uno halla la gracia delante de Dios. Así como en estos días, la palabra, ¿no? Ayer, llegando el siervo de Dios, ¿no? Hablaba, de verdad, ¿no? Unos ejemplos pequeños que de verdad hacía cosas maravillas en nuestra vida, ¿no? Daba ejemplos, ¿no? Ayer, como ¿quién quiere ganar mucho? ¿No? ¿Quién quiere ser millonario? Decían. Y otros tenían dolores, otros dificultades con su matrimonio, así. Pero todo eso voy a arreglar hoy día, así, ¿no? Pero yo puedo agradecer, ¿no? Realmente como en la palabra está escrito, dice, tal, ¿no? Vivo yo, dice Jehová, ¿no? Entonces, tal como me hablaréis a mis oídos, así yo haré con vosotros, dice, ¿no? Esa promesa siempre ha estado conmigo durante estos años, ¿no? Dios en mi vida, ¿no? Ha trabajado mucho, ¿no? Puedo agradecer a Dios, ¿no? Solamente por su palabra, ¿no? Podría yo como estar en la iglesia, ya son como más de 23 años, ¿no? Dios me guarda aquí, ¿no? Como a ese medio muerto que levantó, ¿no? Le llevó al mesón y ahí estoy guardado, cuidado, ¿no? No como yo quiero, sino como Dios quiere, ¿no? Por eso yo estoy agradecido a Dios en esta mañana. Y también, ¿no? Dios me permite, ¿no? Pasar experiencias muy bonitas en este tiempo, desde aquel día que Dios me encontró fracasada en el mundo, endeudado y con mis hijos, ¿no? Pero Dios ha trabajado muy lindo, ¿no? Puedo ver yo de nada, ¿no? Por eso yo puedo creer a Dios cada vez más cuando me muestra su ayuda, su amor, me muestra Dios. Yo puedo ver, ¿no? Cada vez más cerca, ¿no? Ah, Dios está conmigo, ¿no? La palabra dice, yo estoy contigo, no temas, me dice. Entonces yo puedo creer eso porque, mira, durante estos años, Dios, ustedes, los que me conocen, saben, ¿no? Mi esposo vive en una silla de rueda. Yo, aquel tiempo, tenía una deuda de $15,500 de deuda. Era muchísimo dinero para mí, ¿no? Y yo podía ver cómo Dios pagó, incluso presté, ¿no? Hasta eso pagué, ¿no? Por eso yo puedo ver a Dios más, por eso yo creo a Dios más en este tiempo. Un día de esos, ¿no? Pastor, acá también me han puesto como buscar lugar, ¿no? Tu cargo es lugar, así, ¿no? Busca otro más, así, ¿no?
pero yo casi no tenía tanto como, ¿qué es vulgar? Es fácil, es así, ¿no? Pero yo puedo agradecer también a Dios este cargo, podría ser, no, yo no puedo venir a ese cargo porque el que ha muerto Dios es para mí tan grande que Él ha puesto su vida por mí, ¿no? Por mi maldad. Por eso yo puedo agradecer, no es nada, ¿no? Lo que uno hace, lo que puede servir, lo que Dios nos cuida, nos da la vida, cada día nos hace despertar con bien, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Hoy en día, como Dios, Jesucristo sufrió por nosotros, ¿no? Escupido, golpeado, ¿no? Ha sufrido Él por nosotros, derramó sangre, ¿no? Entonces a nosotros nos ha dado el perdón de pecados, ¿no? Él lo que ha hecho no tiene precio, hermanos, ¿no? Hermanas, no tiene precio. Nosotros muchas veces queremos limitar, queremos poner nuestro límite, queremos mirar nuestro pensamiento, ponemos primero. Si algo nos dice, ponemos nuestro pensamiento. Yo también soy igual, ¿no? Pero la palabra me hace volver. Pero, Marta, yo vivo, me dice, ¿no? Yo vivo. ¿Qué temes, no? Hay una parte que quiero leer, ¿no? En la Biblia, donde dice acá, un día es la promesa de los primeros tiempos, yo voy a recordar, ¿no? A mí me gusta recordar, cuando recuerdo esto, vuelvo atrás de cómo Dios me encontró a mí, ¿no? Por eso yo puedo ver. Isaías 54, ese libro ha sido muy precioso para mi vida, ¿no? Durante estos tiempos yo podía como recordar, ¿no? Hermanas y hermanos, Isaías 53, versículo 14, 54, versículo 14, vamos a buscar, por favor, hermanos. Un día yo tenía así temor a la familia de mi esposo, ¿no? Como que yo después de recibir la salvación, lo que no hacía cuando no era salva, eso hacía, es hecho, ¿no? Es por eso que yo tenía mucho miedo. Y de verdad, Dios es tan precioso. Me decía acá, solo este punto, ¿no? Para poder, no. Dice, con justicia serás adornada, dice. Estarás lejos de opresión, porque no temerás de temor, porque no se acercará a ti, dice. De verdad, ¿no? ¿Cómo podía esa parte entender? Yo tenía mucho miedo, ¿no? Porque su familia de mi esposo podían como amedrentarme a mí, ¿no? Porque yo lo pegué a mi cuñada, ¿no? Así soy, ¿no? Así reaccionó esta carne. Y de eso yo temía. Y un día así me hablaba, ¿no? Durante este tiempo, estos años, Dios, mis hijos eran muy pequeños, son 5, y Dios ha cuidado muy bien, ha educado muy bien, aún sus defectos, aún sus maneras. Dios está siempre con nosotros. Por eso yo me siento bendita delante de Dios en este tiempo, ¿no? Y eso yo quiero agradecer delante de ustedes. Un día también, ¿no? Me enseñaba a Dios a través de sus siervos. Yo no podía viajar, ¿no? Ni un peso podía gastar, así. Todo era calculado. Para esto me falta, así. Así yo vivía, muy sufrida, ¿no? Pero un día me decía, pastor, dale ese paso que usted va a hacer, le va a ayudar mucho en su vida, así. Tome decisión primero en su corazón, no teniendo nada, ¿no? Cero, yo no tengo, aquí debía, allá debía, a todos lados debía yo aquel tiempo. Pero quería viajar a Perú, ¿no? ¿Cuánto eran las entradas? Mi primer paso, ¿no? Así me empujó. Como dicen, ¿no? Siempre los pastores dicen, sal de tu límite, ¿no? Salí, ¿no? Cambio de mentalidad, dicen. Ahora yo aprendí en ese tiempo, gracias a Dios, eso, cambia tu mentalidad y vivirás feliz. Ayer, ¿qué nos dijo también? Igual, ¿no? Somos los mejores, ¿no? Hijos del mundo de Dios nosotros, ¿no? Podemos ser privilegiados nosotros. Así un día me ha enseñado, ¿no? ¿Y ahora qué hago? No tengo dinero, voy a ir a viajar a campamento. También mis hijos quieren ir.
quiero llevar también yo como mamá, ¿no? Quiero llevarles a mis hijos que conozcan allá. Pero resulta que yo me escribí, también a mis hijos le inscribí, no tenía dinero, tenía que pagar. Esas veces era 4.400 bolivianos, era plata, ¿no? Entonces, tenía que pagar eso antes de viajar. Entonces, yo doy gracias a Dios. Un día el banco me rogaba para dar, ¿no? Para darme a mí, para prestarme. Pero después venía un pensamiento, debes al banco 4.500 tienes que pagar, y volviendo vas a pagar otra vez 2 deudas, con el otro que debes 3 deudas, así, ¿no? Me hablaba. Mi pensamiento, ¿no? Mi manera, mi forma, así, mi cálculo me hablaba así. Pero, como decía el pastor, primero tomar la decisión sin tener nada. Y he visto la gloria de Dios, ¿no? La gloria de Dios vi. De allí volví yo con 150 bolivianos que yo tenía que pagar, ¿no? Muy endeudado. Y el pastor allá, pastor Oxopar, decía, allá llegando ustedes se van a encontrar con muchos problemas, dice, ¿no? Muchos problemas. Pero eso no deben temer, sino que Dios les va a ayudar. Eso recibí. 150 miraba yo. No tengo capital, ¿no? Ya era cerca para pagar una cuota. Bajé, como tuviera dinero, ¿no? Como dice el pastor, igual hice yo. Bajé con esos 150, agarro mis cajas para mi plátano, así para agarrar, así fruta. Y veo 150, ¿qué va a alcanzar esto? ¿Para qué? ¿No? Yo me he reído, ¿no? De verdad. En mi corazón decía, pero pastor dijo así, Dios va a ayudar. Entonces yo bajé. ¿Cuánto? Ni siquiera me han visto bien, me llama la otra me llama, el otro me llama. Doña Marta, lleva esto, lleva. Me han cargado en un auto llenísimo. Y justo esos días no había vendedoras en el frente, en Vía Fátima, ¿no? No había vendedoras durante una semana. En una semana yo ya tenía para pagar al banco, ¿no? 2 cuotas, ¿no? Tenía también mi capital. Como Dios hace de lo nada, te da. Es por eso yo creo a Dios, ¿no? Aquel día, $1.250.000 la casa, ¿no? Me han puesto a buscar, he ido a buscar muchos lugares. Pero yo decía, Señor, de verdad nosotros, Señor, necesitamos para su cancha de los niños, su parque, ¿no? Para los chicos, para que vayan a jugar, ¿no? Que distraigan ahí. También, Señor, necesitamos para salón de los jóvenes, para que hagan reunión, ¿no? Para las hermanas casadas, un salón. Para los casados, otro salón. Así soñando, ¿no? Así orando a Dios, pidiendo. Un día así buscando. Encontraba 700, encontraba 500 metros cuadrados. El monto era alto, así. Pero en ese tiempo, Dios, hasta de 5 millones, ¿no? De 4 millones encontramos la casa, vimos con el pastor. Pero en este tiempo Dios nos quiere, ¿no? Comprar esa casa de Chechicala, hermanos, ¿no? Pero 1.200.000 hace alto, ¿no? Yo no conozco esa cantidad, hermanos, ¿no? Pero Dios sí tiene esa cantidad y mucho más, es poderoso. Como yo recordando esos mis testimonios, cómo Dios me había dado, ¿no? De nada. Si yo con mi trabajo tengo a mi alcance, voy a ver eso. Eso no es la obra de Dios. Eso sino mi obra va a ser, ¿no? Yo trabajando he conseguido y estoy dado a la iglesia para comprar, así voy a decir. Pero no viendo nada, Dios, vamos a dar la gloria a Dios. No teniendo nada, tomo la decisión y compramos. Todos los hermanos no tienen, no somos millones, no tenemos así en efectivo, pero tenemos la promesa, la palabra de Dios, tengo. Por eso a veces hablo, ¿no? Compraremos eso, está bien, pastor, quiere, entonces solamente yo me quiero unir en el corazón. Nos unamos el corazón, hermanas, ¿no? Para tener un templo propio. ¿Cuántos están esperando? Fuera de esto nosotros no tenemos espacio, por eso Dios nos manda. Muchos, ¿no? Yo tengo amistades también, ellos no vienen. Un día han venido porque muy llenos se han ido, ¿no? Ya no vienen, así sucede. Por eso yo puedo como
ver, ¿no?, la promesa de Dios. Ayer mismo, ¿no?, como dice, nosotros hemos pedido a Dios por 1 año de plazo. Ahora, como dice acá en Números 14:28, podemos leer. Éxito más, por favor, para no alargar mucho, hermanos. Números 14:28. Esa promesa ha sido muy edificante para mi corazón también, ¿no? Por eso yo este punto quiero leer una vez más. Ya sabemos, ya conocemos, pero quisiéramos, ¿no?, como unir nuestro corazón a la palabra de Dios, a la promesa, ¿no? Esa es una promesa muy linda. Ay, caramba, no. Números 14:28, ¿eso no ve? ¿O estoy mal? Eso es, ¿no ve? Ya. Vamos a… Ya, acá dice así, ¿no? Diles, dice, ¿no? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado, así, no, a mí soy dos, así haré con vosotros, dice. ¿Nosotros qué hablamos a Dios? ¿Qué piden ustedes, no? ¿No? ¿Qué queremos en este tiempo? Sí, ¿no? Eso pedimos nosotros. Hablemos a Dios. Un salón para niños, jóvenes, cocina grande las hermanas, salón espacioso para nuestros hijos. Aún nosotros vamos a cesar. Nuestros hijos quedarán después, ¿no? Así pensando, pidamos a Dios y hablaremos con Dios y Él nos va a dar. ¿Cómo dice? Él, ¿no? Vamos a hablar a sus oídos y Él lo va a hacer con nosotros así también. No, solo esto yo quería en esta mañana agradecer a Dios y testificar. Hay mucho testimonio, ¿no? Pero podemos, como hasta mediodía, tenemos que avanzar. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, hermano. Gracias. Sí, muchas gracias por el testimonio. En la iglesia, los hermanos en la iglesia reciben, ¿no?, la gracia del Señor, el ser considerados para servir, para trabajar con el propósito del Evangelio. Amén. Y siempre le decimos, ¿no?, a los hermanos en nuestra iglesia, ore al Señor, anhele tener un cargo para servir al Evangelio, ¿no? Yo recuerdo que aquí en algún tiempo había una hermana que su cargo era hacer arroz. Y cada vez que había evento, ella era encargada de hacer arroz. Pero un día salió a testificar que ya estaba cansada de hacer arroz, ¿no? Y yo no sabía, ¿la vuelvo a poner a hacer arroz o ya no? Y le puse una vez más y yo no sabía cómo va a reaccionar. ¿Otra vez arroz o es la gracia de Dios para hacer arroz en la iglesia? Yo también, tal vez en algún tiempo también yo no sabía el valor del servicio al Señor dentro de la iglesia, ¿no? Y yo le conté mi testimonio, ¿no?, que cuando estuve en Corea recibiendo el entrenamiento durante 6 meses, en Corea el retiro espiritual se hace en ese tiempo se hacía por 8 semanas, el retiro espiritual. Y cada semana venían diferentes iglesias de nuestra misión. Y a mí me tocó hacer arroz durante una semana, ¿no? Y la comida coreana se come desayuno, arroz, almuerzo, arroz, cena, arroz. Entonces todo el día yo estaba ayudando a hacer el arroz para 4.500 personas. Desayuno, almuerzo, cena. Imagínense. Aquí ella se quejaba por hacer arroz para 200, 300 personas. Y le dije, tiene que ir a Corea a hacer arroz. Así, nosotros aprendemos el servicio en la iglesia, no con nuestro corazón, sino con el corazón de Dios. Amén. Alguna hermana, ¿no?, le toca el lugar, busque un lugar.
Otra vez yo tengo que buscar lugar, que sea la gracia de Dios, ¿no? Buscar lugar. A algunos le toca ser ujier, ¿no? Recibir a los hermanos. A algunos les toca poner las sillas, así. Porque queremos que todos los hermanos en nuestra iglesia estén involucrados en servir al Señor. Hay personas que llegan a la iglesia y ya está todo listo, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente? Como un invitado nada más, ¿no? Pero el que es dueño de casa, limpia, prepara, sabe qué falta, qué foco está quemado, compra, cambia, todo, ¿cierto? Porque está comprometido con la preparación, está comprometido con el servicio. Entonces, servir al Evangelio no es algo tan simple, es un privilegio. Amén, hermanos. Es un privilegio servir. Y nosotros servimos porque el Señor nos da la oportunidad de servir. Él nos da la capacidad, Él nos da el corazón. Él también provee lo que nosotros necesitamos para servir. El rey David dice en Primera de Crónicas, dice capítulo 29, lo recibido de tu mano es lo que te damos. Amén. Si usted da, usted sirve, está haciendo de la mano del Señor. Amén. Está haciendo de la mano del Señor. Hasta la salud que nosotros tenemos es de la mano del Señor. Amén. Sí, el estar participando del culto es una gracia de Dios, una bendición. Ya tengo espacio para un testimonio. ¿Alguien quiere testificar? Adelante. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. ¿Ya están cansados, no? Parece, ¿no? El que no está cansado responde, sí, amén. Así, ¿no? Fuerte. Bien, esta mañana yo quería un poco testificar, ¿no? Primero podemos ver Romanos capítulos 1, verso 16. Voy a dar lectura, dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo este tiempo, como soy, ¿no?, subguía de reunión zonal 12, entonces a veces como tengo así, ¿no?, como el pastor decía, ¿no?, una hermana se quejaba, ¿no?, que yo hago mucho arroz, ya no quiere hacer. Yo también tuve ese corazón, ya no quiero ser subguía, quiero dejar diácono no más que guía, ¿sí?, ¿no? Entonces, escuchando al pastor, cómo cambia el corazón, ¿verdad? Cambia el corazón. Por eso yo, este tiempo, tenemos un seminario el jueves, el viernes, entonces el siervo, pastor Andrés, llegaba, ¿no?, a compartir. Entonces estamos muy agradecidos también, ¿no?, porque Dios así lo preparó. También en mi vida, ¿no?, como ayer estábamos festejando, ¿no?, era cumpleaños de mi mamá. Entonces estamos así comiendo torta, así. Entonces entra una llamada, ¿no?, teléfono suena, un número, no sé quién es, así afuera saliendo. Sí, hermana María Eugenia Laura, ¿conocen? Entonces me dice, ¿no?, hay puede venir, hermano, una hermana me invitó para compartir. Entonces yo dudé, dije, voy, que ya es noche, ya es 9, podía ser, ¿no? Entonces la hermana me dijo, no, el cumpleaños no importa, puede venir por favor, así. Sí, voy a venir. Entonces yo solo pensaba al ir, ¿no?, estando en taxi así, yo lo pensaba, no soy nada. ¿Quién hoy va a compartir? Dios va a trabajar, porque yo soy un instrumento nada más. Por eso fui, ¿no?, con mi hermana Efrasia, así, llegamos a su casa, ¿no?, entonces golpeando, entonces, hermana Hortensia y hermano Ramiro están aquí. Ellos participaron en seminario, entonces
Yo no conocí bien, no miré bien así sus rostros, entonces yo un poco orando con ellos, saludando, porque ya era tarde también, entonces no me había dado cuenta, tampoco me informé bien, entonces la hermana comentando, entonces yo escuchaba, ¿no? Así, una palabra. Su esposo como tiene un demonio, así, ¿no? Ustedes cuando escuchan, ¿cómo siente? ¿Cómo puede pensar? Su esposo está con demonio así. Uno a veces se asusta, a veces puede pensar, no puede ser, ¿cómo así? ¿No? Entonces, yo esta palabra recordé ayer así. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, con esta palabra en el corazón yo fui, Dios va a trabajar así. Entonces ellos invitaron a su primo, que era católico. Entonces, para empezar yo quería compartir Biblia así, ¿no? Entonces, yo dije, ¿podemos abrir la Biblia? Entonces, su primo no quiso agarrar la Biblia. ¿Por qué? Dijo, yo soy católico, así. No, ustedes nomás sigan nomás, yo soy católico, así. Pero a medida que compartimos la palabra, esta palabra se cumplía, ¿no? El evangelio tiene poder, así. Ese hermano católico, ¿cómo llegó al último? Yo soy santo, justo, perfecto, soy lavado, amén. Su esposa también, entonces tan solamente creyendo ya soy santo, justo. Jesucristo ya llevó nuestros pecados. Nunca había escuchado, pero ahora ya soy santo, justo, así de su boca confesaba, ¿no? Eso era la obra de Dios. Entonces, por eso yo hoy también, ¿no? Como los hermanos que están aquí pueden compartir, ¿no? Con el siervo, el hermano Ramiro, su esposa. Ellos ya son santos, justos, perfectos, hijos de Dios. Ellos recibieron la salvación. Entonces, ¿el demonio está? No, él es perfecto, ¿verdad? Un hijo de Dios. Eso quería testificar, ¿no? Es largo, entonces como los tiempos van avanzando. Y hasta aquí yo quería agradecer a Dios, ¿no? Esta parte. Muchas gracias, hermanos. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Por el testimonio. Anunciar el evangelio es el propósito principal de nuestra iglesia y de cada cristiano. Amén, hermanos. Bien, vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Tenemos la presentación especial. Sí, tenemos la presentación especial del grupo Canto de Esperanza. Ellos van a cantar 2 alabanzas sí, por el tiempo, sí, vamos a pasar para escuchar luego la palabra del Señor. Bien, entonces, adelante. Hola, sí. Hola, sí, sí. Hola. Sí.
La tristeza te refleja y el dolor te consume. El llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigará. La tristeza te refleja y el dolor te consume. El llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. Hermanos, buenos días. Queremos dar un pequeño testimonio. El grupo, esta mañana al venir, eran las 5 de la mañana, a media subida. De repente estábamos todos atentos, ¿no? Y venía un camión ya directo a impactar con nosotros. Pero el chofer hizo una maniobra y le hizo luces y tocó la bocina. Y el camión unos 2 segundos más nos hubiese impactado. Pero ahí Dios nos muestra su poder. Es clara señal de que Dios está con nosotros. Así que, hermanos, no duden. Agradecemos esta mañana la visita de nuestro siervo, nuestro pastor Kim Sun Kim, al cual, por favor, un aplauso.
doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor. Eres mi Dios creador, Dios proveedor, Dios sobre toda nación. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Bien, hermanos, ha llegado el momento más importante de este culto, es escuchar la palabra de Dios. En primer lugar, les pedimos a todos los hermanos que puedan apagar su celular, dejar aparte, ¿no?, la interrupción. También no se levanten, no interrumpan. Y una cosa más, el pastor pregunta, ustedes tienen que responder, ¿cierto? Tienen que contestar. Una persona viva reacciona. Amén. Bien, entonces vamos a invitar al pastor Ki-Sung Kim de la iglesia que viene de Corea del Sur con fuertes aplausos para escuchar la palabra de Dios. Aski urukipan hermano naka. Wali kusisitat na humanakar unt anyas unt apsmaha. Hichoroh kasi uhan lapas markar purintan de rumbi utjatana.
Biblia abstapjañane. Libro Números, capítulo 14, Uktakta Paraquiñani. Libro Números, capítulo 14. Akam Sarakiwa. Uka tra Israel warmkar kunyapal. Uka armasaj hachancha wisajao. Kanta tipaj. Taqejo pampio Moisés ukapak aruntoqi. Han wali arunaka parlapjana. Akasasaj Egipto. Hiwasarunaka hanu kamau aka wasaranza. Kunata kisa Diosaj akamarkaru irpanistoja hiwasan guerran hiwarañastaki ukamarkataja Versículo 9, ukakam ullar taraktanja. Wasoroh karanao markaruraki ubisit ersartanja. Kuatnayak sayatwa Bolivia walisuma puniwa sarakinayak sayatja ukuñhasaja. Kuatja ukachutu patanakaja wali hiwakipinitanawa. Ukwata takir sarasaja ukuñi chukirakuts wali hiwita kipinitana ukwa cordillera Andes ukama. Humanakaj ukasuma markan uthaptaja humaq sapuru ki kuchiki pachataja. Corea del Sur acá maraqpa maranakaw colonizataja tanawa. Walinowa siñanakaw utianaj Corea del Sur anja. Estados Unidos ma bumba pallantanira queja. Estados Unidos yanaptaraki kwa mayak thañan sasaki Corea del Sur. Kwat Corea del Sur wali kuchiki pinirakita naw. Ukwat hichaj libre tan sasaraki wa Corea del Sur ukamlup iphan. Ukwat no wasi weja Corea del Sur Corea del Norte mpi ukam otianja. Kwat Ukatwa akanuasi utias ukakasu Corea divides janja payaro taqtjarakinja Corea del Sur Corea del Norte ukam
Corea del Norte presidente Kim Jong-un satarakiwa. Ukanuwa señanak tukuyasaja ukatja tukuyasaja komat aktaja patana Corea del Sur, Corea del Norte kam. Corea del Sur walit akiskir marka kirakiwa wali mankat uthanyak uthakirakiwa. Ukat Bolivia marcar ukat estadística kana revista asaja walhaqol qinitana wama $35,000 hayu kama. Ukat akan cafeira ki walha produce phatana ukat gas, petróleo ukamanak akan. Ukat oronax abhara kitanawa. Ukata hoja de coco ukaraki hoja de coco walha Bolivia marcaja walha colqim irpantani hoja de coco alhasa god aka cocampe jamal empresa trabajo aphaspaj qollana clora aphaspaj quat Bolivia hukam hachancha sikira kispawa quat hacen hatalde tohkok regal harakitanao Bolivia tak no alto patan marca altura notika uka mate de cocampe jualista siquiera kispawa nana ka compra ukarato paskapat uka ma eke ustara gitu ukat mate de coca umtas ukat yasta uka usona kaskal chaqaqa kirekiwa aka Bolivia marcan juale material la uthi Corea del Sur hanyo ukama kitanyo kuna walha material la utikiti Corea marcan ha 70% al montaña kamakiwa capital ingresos ma Corea del Sur 2022 $35,000 aquí. $35 millones aquí. Hichaj aka marca wali somag ma disculpa apretado Corea o no Africa marcanja kunamte Corea ernaqas kai kama wali gustapre milagro manpi ma marca Corea del Sur hamaj qipa qipanakaj ma 50 anwa ingresó, ¿no? Corea del Sur. Hanira que ukuna materialas coreano utikarakiti, hanira que ukuna lorañas utkiti, Corea kunan pikis chamancha sibian ukapachanja. Kunamte upanakaj lupkap ukampiki upanakaj ukam naira qatar mist awyep kharakeja. Kunas mahaqej glup kaspa hupaj maist ayaspaya wali somanak palup ispaja
ukaman piki irtapqa Corea del Sur. Ukatha ma Torres un hachapata pini Lord aparakitan. Kau kapisutah pachas. 123 pesos hay kumarikita na uka torreja. Hay ukamarakiwa Torre Mundial de Corea hay kum. Hachapata torre pinyo. Ma hacha utan pinyo Lord aparakitana. Kau kinsa hay kuma utana kau tiha Dubai ukana ki utiaraki. Kwat kitis ukluratana ha. Koreano na ka ukam Lord aparakir. Humana kateh maimarah saraptah campamento Korea. Humana karnayah irpap hama wa uka tor iri irpap hamah. Uka patar uka torre mistun ya que qawqsi korpach. $50 aquí ukar mistun ya que cobreja. Humana kateja uka campamento Corea humana kah sarapata hanayah irpapjamo wali rato que ukaro uka torre irso ya pjamaj humati nana kah sapjata más semana que hanil sarkasaja hanil ukuintkarakita tej ukatja istingaraki coreano nakaj manqanraki utiaraki subterráneo hay como manqanraki coreano nakaj utiaraki nayaj akar int asaja nayaj sayato ay kunam akam taki pachast qewe nakama takija karanaw takirja nayaj uñikta kwat ma 30 minutos hay como aquí o tardas paxarakiskat kwat walik qewe piniraki takija Korean ha túnel naga utiaraki Korean ha 70% raki wa montaña kama kiraki wa chalaja uka montaña na kan ha taki hachana garaki uthi ukat ma Korean pal tapi paspaja Bolivian peja hani ukam takina ga uthaspati kom qewe takina ga kwachur chahutasaha derumbe hay ukamraki uthiatana ukat chantina naga walira ki palana kam trabajo apt ukwach ayanak mais ayapta out pasanya patake nana ka aka kultur purin tase kire ukat na yak ashab khalak thaya kwa na yak lupisa aka palam absus ukam bias auto paska thakine saphale per hanio na kon ataki iskaphat ma patung ka hakana ka ukam palam absus bias askish apaspa sakto kwat hanio ukama katanate kwat kitinagas akana ukama Corea desarrolla hatanaja humana ka aptat aka empresa Hyundai sata pan presidente paja chonchoyon satarakiwa uka hakeja chonchoyon hakeja ma halup irinwa
Corea del Sur kuna ma tiempo han walt awena kotlan ukaj hupag presidente enja. Ukakwa presidente haniu walt awena ka Korean utikante hay ukarate hupag presidente enja. Uka presidente maiha samkana kamanenwa. Hupakun supan samkan ka Koreano nakaj mankane pansa. Sara ki ukama son kuna tsukam lop enja kuna Koreano nakupag unhan hiwaras ka kinsas. Kuat kunara ki pachan problema hanyo material autikanti hupaksan kunam la kuchana akar naira riptas. Kuat hupaha ma conditional ni wa hiwasar churañataki. Acá Bolivian cauca qis uthi hermanos. Corea marcan 60 millones de habitantes hay Kamarakiwa hichaja. Cuata acá Bolivia marca ma tunka ukam hachawa. Uga presidente Corea del Sur presidente Lupinwa. Upaksanwa acá hakinak yakar absunyan sanwa. Ukatua dólar na kiwasaj gantaña nexara kiusan porque acá marcasan janu trabajo tit sarakinwa ukat acá hakinak maisar irpsuñan sarakinwa hay komra ki lupen uka presidente de Corea primer proyecto ha kunansa acá hakinak absuñan ya marcar sarakinwa. Uka presidente hakarutireka ministro hay kumagin. Uka presidente house tapira kitana wa ministro nakaro. Kuat ukan arsura kitana wa Koreano nakaja kolqigana nya pausa reksatana. Kuat uka proyecto lor aparakin Medio Oriente ukana. Ukat hupanakar sarakitana wa humanakar visit ani phata Medio Oriente sarakir kuat humanakar unyhap harakita usas ukat ministro nakaja aviona traki halt apharakitana ukat port apharakitana Medio Oriente ukat ma desierto hamakira ku chusapambar kire ki porinda phatana ukat unyhata chusapamba kira ukat kut adana informer saratana presidente ukat sarakitana hanyo akan loran hamakit kona proyecto sas ukat presidente sarakitana kunat san ukar wakis lorañaja nayak montua kore hiwasan hilana kasaj mank añpa osas saraki satana presidente ukat kimsa cosa ora que arsutana kimsa cosa osatana kwa ministro presidente ancha calor opinión sarakitana temperatura más de 60 grados o cámara que halkat harak sarakitana acá Bolivia marcan o 60 grados calor makati hiwasak más 60 grados temperatura trabaja aña tips nat hermano nak cuat mayiri kasti payiri kasti kuat sarakin payiri Medio Oriente hani konasti chusapam paki hani umas uthit sapharaki kunams ukam desierton han uman ukam yurt añanex saraki usainar pero acá Bolivia marcanja uthiu umaja kuat cordillera patats umas uksat halani kirak
Bolivia wali bendecido penewa. Pero kunasa problema en Medio Oriente hani umotikante. Kim siriste kunas hani alcoholas utikarakinti umanakas utikarakinti hani warminakas utikarakinti ukamarakin sarakiu arstarakitan kunats ukan parspachanto sanwa trabajadora nakaja wale haylak tapischa han familia nakpap unyhasak hay ukata hay uka pokt ayanyataki uka walen uka umantañanaka warminaka saraki ukam arsonja presidente jot wastita tawsarakitana yaqa haqiro uka tawsatana uka presidente shonday presidente ro hausatana kwat hupaq sarakinwa kimsir kosanakat hupanakahan proyek lorañmon kapjetsasa humaq visit anisa humaq ukar yurt ayaya tawa sarakiusanja nayaq qolqe hay dolaran haganañas sarakinwa kunat sukamonta hiwasan haqi masinakaq Corea haqi masinakaq manq'añapa suma haqañapa hiwasaq pobre hay yurstan hakuper haniu kaqkuna pecado kis haniu kuna huchakis sarakiusanja hiwasaq akame pobre wawanakaq sar haytawiyasno ukapi huchaq sarakiusanja uka proyecto Medio de Oriente ukaha haniu hiwasaq uka pobres wawanakaq sar haytawi kañaniti uka pobres hiwasaq chaqta hañaniu sarakiusanja kwat hupar saratanaq uñhane Medio Oriente sasa kitatanaqa uka presidente de Hyundai sar uka presidente de Hyundai yaq saratanawa Medio Oriente uka presidente Hyundai ukaja visitar saratana aunque hush calorapas 60 grados calorapas igual saratana kwat uka aqeq visitasaq uka disitun umas halsunenit sarakiu satana uka hay kamrakiu uka haqeq chonjon haqeq sararakitana Medio Oriente ro uka enfermer sararakitanawa uka presidente sano akal lugar wale somarakisa sarakitana kwatu pasatana check pachan siwasa wal haqolqe dólar nagan ganaña nejosas sarakisatana New Corea del Sur mayampis pobres uthaspat aka Corea del Sur sarakitana ukat sarakitana wa señor Chonjon sarakitana kunams ukam ukat kaloran yurt añana khane kunas yuraña maket sarakitana ukat presidente sarakitana trabaja aña yurt askañano porque uru hiwasaq iktañan aroma haniu anch calora hanet sarakitana acá bolivian ukamarakete aroma te fresco kete acá Medio Oriente ukanja aroma ha fresco kiwa urun hawale calora rakiu kwat presidente sanwa aroma trabaja añan aroma yurt añan uru iktarakiñana sarakitana kwat uka Medio Oriente ukaja yureñataki uka construcción lorantaki anch kusan sarakitana kwat kunats ukam waliki pachansatan ha desierton ha wali ch'alla utji qalas utjarakiwa kwat ukaj gratis aki ukat ukar wale nej sarakitana ukat uka lugaran ha haniu ma ch'aqt
ajallos porque dan 360 días, o cuatro pasar que 365 días, y vas a yort araquiñane o saraquitana. Uka 365 uron ha was a wal hakol apanis naksas. Wat uka mist asaha presidente Jualik o chikipenenwa. Uka presidente chonyo yan hupan ha maiha uncho kirakin ha. Ukapi maiha lup inyaha. Ukat presidente arakitana. Uka umahan kunam sumah Lord atah sarakitana. Ukat upah presidente de Hyundai sarakinwa uthas kani omah han homah yakisim sarakitana. Ukat mar ukat traki aptani anyanek sarakitana. Uka mara umha maiharu alash sarakinyane wa sarakil sanja. Ukat presidente Jualik Ochikin wahay kam chonjoyah satanaha. Ukat cerveza ukir ukat warminaka ukir ukuma kunams arrel atah sarakitana. Ukat satana hani un trabajador en la caja warminaka uki qol ukam chaktay kaspat sarakitana. Ukat takpach qol que trabajo uka takpach pene Corea del Sur montaña pax hatana uka tra chakpachan so wal qol que pene Corea man apantani paspan sarakinwa uka tama planta utiana desaladora de agua satar. Uka mara toquen ustatarakin uka mara toqah wale hayun uka procesa tarakin uka máquina nakan suma mistun hanyapatake. Uka ciudad toqer uka irt anyatake ma plantan pilot abharakitana. Ukat ha aphan parakin omha. Ukat ha tuvunak lord aparakitana cemento ta irt anyatageh. Ukat kau chansa 5,000 kilómetros hay ukamarakin wa ukat tuvuha. Uka markan ha uka hacha construcción apenelakiwa. Ukat irt asaha marat irt asaha ukat hanchacha construcción lord abharakitana. Ukat yaka planta raki lord atalan planta de energía de Arabia Saudita sas. Ukat ha chakpachansa walha $1 anak pihu panakahgana abharakin pan. Ukat Korea kuna mats ukam hushratuk sartas pachanja. Kunam tu panakalup ipanja ukatwa ukam ratuk sarta Corea del Norteja. Kuna pachateja hupanaj irtirenaka ukam lup irinakas pa ukaja sumaki irta parakispaja Corea del Sur. Ukat ukam lup kapaspan ukaha hicha sigiki pobres kapaspanja. Ukat yakiphakinakaha wali sumakira kilup ipjana ukatwa Corea del Sur ukama hachasht asikirakeha. Uka hacha edificio Corea uka washapampana kira ki lord abjeja.
uka pescado koy satarakiwa. Uka peser ukanraki uka chalwa hiltaraki de 5 a 8 centímetros hay kama. Pero lagon kaush pachasa hiltarak pacha. Lagor irpsusaha 15 a 25 centímetros hay kamaraki hiltarakitana. Ukat hukampe halir umar irpsusasti río sata halir herman. Ukar hukampa chahatana 90 a 125 centímetros kamaraki hilhatana. Ukat pachpachalwa kinwa ukat kunas de pentpachanja. Kau kante absuta kai ukar umaru hiltarakitana ukat chalwaj. Ukat kunats ukam hilt pachanja kunam te hakana kalup ke hay ukamawa. Uka mainirih sanwa han warmina kautikane han umanya sutkane haniu loras kanit hay ukamlek. Pero uka hakana haniu suma lup inyanak pa utikante. Hichar milhaq nayaq may arst añmunta. Humaq chaqtayña mau humana la kamat haniu arsuñman haniu atkat sasaq. Intenteptate. Humate han uka ar chaqtayataq uka chuymamam ukha. Kwat human hakañamanja han walta awinaka jutasqa kipininiwa. Pero hichaste uka han sumalup inakarakarte Korea iriptaspan ukaja haniu Korea akamakaspante. Pero chongyo yonsataste uka tiaqaqnaka sarakinwa haniu akaqwakiskanit sarakinwa. Uka jonchon uka supas sarakinwa ati sinewa sasa. Puede sinewa ati sinewa sasaraki. Paksanwa urun iktasa aruman trabahat asaq atis kañanewa sarakin. Pak sarakinwa loras kañanewa pak sarakinwa. Takpachar manoka sapsmate. Ukam arsup hasmate. Hichaste akar merhanja uka arja haniu atiskanit ukumanakaq chaqtay hañapawa haniu ukam humanakaq arsu ñamakite ukata hay ukam arsurinakaq haniu aka markasa hach'anchkaniti antesas qhipaqta yaniwa qhipara yaniwa aka markasaq. Aka irtirinaka han ukam haniu atiskanit saslupirinaka akaja. Uka ministro naka haniu humaq ukam sit anda tamarkiu ukamakiu lup iparakeja. Ukat haniu kunam sa hupanaka kore hach'anchañ atkaphanti. Ukat uka presidente Yunda yaste sanwa atisinewa sanwa. Ukat hupaq sanwa hanikuna sanwa kiskanit akanja puede sineo sarakinwa. Hiwasa qatash no ukasti tatitoq ma poder churisto hiwasaroja. Ma kuna pachate hiwa hanwalt añ hasta hiwayir aptarkir hay ukaratuwa. Hay ukaratu hiwasaja ukatha ma fuerza ma hupaq lort arkitana ancha hach'achamancha sirsasa. Ukatatitoja uka ch'amraki churatana ka ministro uka presidente de Yunday ukar uka poder churatana uka ch'am churatana aka mundo q'alma ist'añanta cambiaya ñatake. Ukat pero yaqaqina kastiu hupan ukam haniu atiskanit sas komlup ipqat haniu atkaniti.
ukat no wasi wiste David y Goliat ukat Goliatar heqatatan ukanja Saulo Goliatar heqatatan ukat hach inkat hatan ukhanyo atkat satanawa ukat tatito maist hatanaw Saularo ukat David Goliatar heqatatan ukapachaha ukat David heqatatan Goliatar ukat khanut as hatanawa not as hatanawa kunat sopa ukamar son hat tatitu huparianap tan saraki arsu tanah David nayar tatitu nayar yanap editan ukat tatitu hupach tatitu hiwasarok chamanchisto Saulo ro Davidur hay kamaraki Saulo hakaskarakinwa uka haniu atkat sas uka magiragi hupach lupinha haniu tatito Saul hama lupiri karok kunsa unstai kaspati kititi ukam haniu atkani haunit atkat sas ukam lupinha haniu tatito kunsa lurtkaniti hicharo merjaja humaja humanakaja armt ashanya mapawa uka haniu atkat sasaja kwat hiwasaj maist ehanyani ukunam tilup ihtan ukama hiwasaj chonjoin sat hakamau hiwasaj lupin sanaja David hamaraki lupisnaja presidente Sarakinwa atisinewa a ver wastat repit añane atisinewa se puede atisinewa pes hermano nakauhan kuns repit karakete hiwasajai kwamiate qasaja arsura kiñanewa Kitinakas iglesia rahan irptañat queja. Kitinakas acá Bolivia marcan hachatay queja. Kitis qiparta ya acá marca Bolivia roja. Kitinakas upanakaja. Cuat upanakaja comarso saja manta paneo cárcel toquero. Kitis cárcel armanteja hupanakati kunti mun kapje hayu glorina kaka kam cárcel armanteja ukwatu anaya wasitampi humanakaro wastatampi wa humanakaro oportunidad kam chura phamaj humanaka kunabra chita harsupata atisinewa uka techoja Maist aña pau al sit artaña pau techoja Bolivian petróleo tarak gas ukam tarakiu cocas utiaraki cafés utiaraki ukatak material acá Bolivia marcan utieja ukatak material anesens acá Bolivia marca sum utjiti hay wali sum hachanjetati hani ukamakit hermano humanakaj yanap tañama pawa kunam tilupkap hay ukama yanap tañapja ukatak material utaskipan han sum lupkapas ukaj hani wakiskit ukamaja Corea del Sur haniu materialas utkarakin tanera que manqas utkarakin perkunas utanja yaqa kanaka lup iwi paja wale hachawa ukatwa Corea marq ukam irpte hachanchaw yakrakeja uka lup yaqa haniu atkat ukaja ukat akarum jaja uka lup iwi naki wasaq maist hañaniwa Atisinewa acá marca Bolivia atisinewa
Bolivia marca kunams mais aneja humanaka akan kapt hay uka toqeru Bolivia kamet humanaka wa humana yanap aphaltaja humanaka teja uka haqatapas maja hane uka arsurika hanyo ateskanit ukaha aka Bolivia marca kaukis con hupana ma condiciona utikunas ukaha kunamte humanaka lup kapta hay ukawa aka kultuk ayasaja iglesia mistusaja hanyu humanaka ukam lup kaphatate aka Bolivia marcanja walja café ya olorasi karena marcanja yaja café omant ait ukat wali moh sapunenwa korean ja hanyu café lorkite hanyu korean ja café lorkite pero tercer lugar hay kama upanakaja exportación del café hay ukamarakiwa pero acá Bolivia marcasti igual ja café alora preja Korean hanyu ma cafés con lorka preteja pero tercer lugar a ukamarakiwa acá exportación ukanja Coreaja coreano con sloreja aliwa hupanaka walja ala prewa cuat conslort aprakona hupanaka investiga preo no kunama bachas uka saborana hay ukamanagra hupanaka investiga taqi kun sabor hupanaka oñart aparaki may oñart aparaki sapahaqi may hija gustonakani parakiwa uka hupanaka hay ukam uka mayat onstasa hay ukamaraki café lord aphan ukatra hupanaka café exporta parakinwa a Bolivia akan petróleo aka Bolivia marcan producir tanja per Corea del Sur hanyu petróleo thite ni ma chaqta su thite ukata per Corea del Sur producto de petróleo número 1 hay ukamao en exportación coreana coreano nakaja exportación número 1 wakunatsu kama pacha Guatupanakaja ukam mayat uñart asaja hay ukam exporta para queja Cuat elaboración del petróleo hay ukaja número 1 hay kamarakiwa exportación de petróleo ja autun sarnakas Corea marcanja ukat churo hay kamarakiwa autonaka acelerat asquat ma hiqipini ch'ari qipini mistura kinja a Corea marcan hani ukam autonaka hiqsuski ch'ar hiqsus uka hani ya descansa hanya pa uka autoq saraki uka petróleo ha sumau hay kam hiqsuri ka saraki uka petróleo hani suma lord atakite kam hiqsuri ka saraki uka petróleo ka hani uka petróleo ch'araq misturi uka petróleo hani soma lora takit sarkiu petrol gasolina uka soma lora tachuka hani uka meqena ka mist karakit uka kunans primer lugar arkeja construcción de la naval halko primer lugar arakiwa Europa o naira ukama naira katanganja pero hichaste Corea o número 1 ja ukaste primer lugar en comunicación en internet ukamara kyo ukamarka Samsung sataste uka lord irikaste Samsung Galaxy S23 hay ukamar
Samsung Galaxy S22 hay uka celular nak supanak lord aparakiwa. Cuat qipar me dijiste kuna ma celulares me estjarakineja. 23 ukara que me estjanen. Cuat qipar maranste nairakat maranste Samsung 22 uka apnakas ka kenit hanewa sino qipar hane uka empresa. Hane uka makiti. Empresa Samsung uka panakak machak pene lord apre mayam pe machak insta yapre mayam machak insta yapre panakak mayha sapuro lop ipre mayam mayha ikom uka takpach empresa naka corean ha panakak cada fin de año uka la tokpach bono churapre ha panakak soma man añapata que hay kama. Cuata empresa Samsung uka pan trabajador nak paroja uka ta Samsung nakar uka conferencia la ki panakak asiste para conferencia nakar uka lup ewi nak papa maist aña taki. Ukate Samsung empresa kunamas ukam hachapteha hani humpanakak sumalup iwinakaninwa. Humanakak tintan uthaptat producto electrónico ukanak uka empresa Sony Samsung hay como humanakon haptat. Hiwasancho imahanja makus ki huwasah lord ainshaha vida de creencia uka haneo chamakit fácil akiwa hiwasatehan ukam arshasnaha haneu atkat hay uka ar chakta yaksaha hiwasah mait khanyaniwa uka pachat pachaha kuna hanwal tawena gas hutpan khai se atisiniwa tak pachawa al sumat al lugar anak par como ashaneja. Per hiwasa teja agacho imans arsunyan ukaha haneu atkat ukatha kunak siwasa unhanyaneja hane atkate hane ukloran puerite hay ukamakis kanyanewa kuhupanaka hane usuma lopkite hane atkate hay kamsakiraki. Uka queja haniu sumlup que te haneu atkat saskaki ukatay hay ukam otja para queja ukatua ukalup ewinak han atkat ukalup ewinak ha hichat pachaha kunas hutpan kunahan walora ñanakas hutpan han lord awinakas hutpan humanakaj kunams uñapañmaja atis kañane usaki saskapjañmaja. Akan kamsansa aka alakpacha reino del cielo ukaha kitita kisa. Kuna llawin piso panaka reino del cielo herman tapjaspaja. Tatitu humaj saptmawa ukallaw naya humar chursmawa. Ukallawin pi humaja kunahan wakiskirenak sumaj askisht akitawa. Ukakun satasa fe satarakiwa. Libro Filipenses taktañani. Libro de Filipenses taktañani.
Filipenses capítulo 4 versículo 3 ukaldur taktarakiñane. Libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8 uktarakiñane. A ver, a ver, Taqeniwa hiwas atiñaneja tatitun sotipharu. Kunam qalqatasa. Wasaq taqikun atiñaneja tatitun sotiphan ch'amachistoja. Kititi ukam hani atkatsas lupen ukaha satanasa uparmantarakeja ukat ukam lupeja. Satanasa hachuy mamaro kunams manteja hani atkat hay ukam kast lupe wina cambio satanasa manteja. Doce espías hay como que utiana ukat upanakaja tierra Canaán hay ukar unchokirira que usara patana. Uka 12 tunka espía que usara patana. Kunamats uka Egipto sara patana ha. Egipto kut asaja han wakis kirinagra ars haparakitan. José y Caleb. José y Caleb kun saparakitan ha. Libro Números capítulo 8. Tatito hiwasat kusisispa ha. Tatitu uka marcar irpistane. Versículo 6 ukatpach intañane. José aja wawanwa Kalepaja. Estin wawa para quinoa. Love wawa para quinoa. Uka marca Juali suman sadrakiwa. Versículo 8 onja sarakiwa. Uka marcanja leche y miel. Uka maraki hushwal sarakinoa. Versículo 9 enja. Hal humach uka arunak par humach han usiskam tsaraki usanja. Kunats ukam sanja upanaka lup ipanwa hani atiskanit tsaraki upanaka ukam kas lup I winaka upan utshanja. Upanaka hani atiskaniti saphanwa. Hani atiskaniti saphan. He was Egipto markar kut hanyani per José Caleb kun sansa. Atisiniwa sarañanewa hiwasaj benseñaneo sapjarakinwa ukamarkanja leche y miel utian sapjar porque ukao hiwasan manqasaj sapjarakin tatito hiwasan anchuma mark churistoja sapjarakinwa hupan armapaja kunansa ukalup ewi pa hupan wali sumanwa Hupanaka ma hanwart awina kalora pan hupanak imposible kamau. Pero José y Caleb kunam supanaka harst apanja
wali esperanza arunaka hupanakaq arst'apqanuqa kunatsupa uka marst'apqan hupanakaq creeqa parakitana nayaqa atiwa sasa hay uka chuymapa rupa uka araq uskuntas parakitanaqa hupanakaq haniwa tierra kanan ukar montaña atka phanteq pero José ikale hupanakaq manta phatana ukata gans parakitanawa atip phatanawa tatito 10 espiar chura patana ukat pa espian per José y Caleb tatito ma poder hupanakar chura parakitana ukatunka espiaka haniu atkatsas tatito igual sa parakitana libro de Hebreos taktañane libro de Hebreos capítulo 10 versículo 38 ukaliur takta parakiñani ukan kamsisam mas el justoja kunams utjani justoja utjaniwa por la fe sasa yukam qelqtataraki uka versículo haniu atiskanite haniu luran chamakite mayne qipartan ukaha kunas nairst añaja uka señor presidente xanwa atisiniwa uroh ikte aroma u trabajo arakinesas han umutkan ukaja ums irtanira kiniwa Joseam Caleb hampeja uka hanwalt awiru hupanakaja uka hanwalt awinakar hupanakaj atisiniwa saparakinwa humata qipartat uka haniu uthañat katate vida de creencia kunasaja nairst irhaqina kakaruwa uka han alaq pacharmantirik ukaha qiparta kipininiwa uka kitite nayaja kititeja saneja nayaj salvación katoktua ukaj mantani alaq pacharoj Kuat kititej siskaneja naya haniu mantañat kat ukaj qipart karakiwa kitis naya k'uchikitua ukaj qeja nairst askiwa kitis haniu k'uchikit ukaj qipart karakiwa kuat naya wali k'uchikipinit ukaja qej nairst askarakiwa humanakaja uka ar chaqtaja ñamawa haniu atkats uka aroj chaqtaja ñapawa humati ukamak arsuskata haniu atkasasaja aka yuriru aka montonja qejan wakiskirinaka pur askakitamwa uka presidente te hay ukama hupaj lupispan uka kamachaspansa haniu hichakam uka Corea marq ukam naira irtkaspanti haniu Coreanak utkit uka han walupirinaka yaqipaqinaka Coreanja wali sombrak lupipjanja humanakati aqal chaqtay haptaha haniu atkat uka arja humanakapi aka país Bolivia irtapjasmanja
kunamat aka Bolivia mark narta isnaha humati kunamti lup kaphat aka chuyman hayu kamao piu Bolivia mark irtañani porque acá haqinaka han wallup irinaka uka qiparta yaski haniu atkat hay haqinakawa uka sapuro ya qapenaka huchanitwa sasa arsus karakih per ya haqinaka hiwasaq kunses nasa naya justutwa sasa ukam sasaha Pach Boliviano na karihiwasaha kuchika kararakisnaha. Hiwasaka aka Iglesia Buenas Nuevas ukan yuri rakitanwa. Aka Iglesia Buenas Nuevas yuri rinakaha. Kuns arsuha Buenas Nuevas hayu kamrakiwa. Askilura winakuraka ukam arsu. Hiwasaha salbohtanwa. Hiwasaha alakpach markar mantaktanwa. Hiwasaha kuna kus luranyanax lurt akisnawa. Perkitete hanil atkati. Huchararatwa. Hanil nayah sums yatte salvot tanicha. Hanil aka Misión Buenas Nuevas yuririkite. Kitisa hani kochikikeha haniu aka Iglesia Buenas Nuevas yuririkite humaha sapuru heqatañama kimsa tunka haqi humanaka heqatampañaq sapuru heqatapasma thanicha nayaha mayant araktua sapuroha pisqa haqiru nayaha con uka aka palabra de Dios u compart arakta humanakaha uka vecino nakamar umah sol humanakah arunt apakitati ukat humanakah unkatasah kunam ahalo ukatah kuchiki hay ukamakiwa lord anyamaha ukah mamaraki ukam lord apata Guatumaja ma cuaderna abstam ukar qilqt ama evangelización ukatoqinakata humanaka han uka cuaderno qilqapat uka armt asqapatawa ukat humanaka kuchik inkatapat uka hukam kuchiki pharakiniwa aka ma tiempo past ukasti ukat humaj unkatat uka ktehta sumaja ukat humaksa kitawana ya Iglesia Buena Nueva Sarta tatitun arnabab istirisasa ukat hupanakaj sapharakini uka Iglesia Buenas Nuevas irnakanakaj anch kuchikipini hakart aphala sapharakiniwa humar ukam kuchik inhapat mukaha Guatupanakaj sapharakitawa kunats ukam kuchikipacha mayha mankiwa hiwasa sapuro rakis iglesia saras tanja ukat huchararat saskot hupanaka kunamatak ukam kuchikipachasti sarakino guatupanaka sapharakiniwa uka iglesia ronayaj sarañata ukam kuchikakarañata keja Iglesia Buenas Nuevas ukaru sarañata guatatitun arup istañataki humati sum aruntataha uka kuchik aruntataha tatitoha uka takinaksit artarakiniwa human evangelio aykom ayañataki
humanakaj lup ipjatawa aka haqiru nayaj aka tatitun arunpaj nayaja ullart ayaj sasa humati aka evangelio arsut ukaja humak haniwa sañma kiti haniwa atkat sasaja humak aruntama sum aruntama ukata tatituwa taxit araskanek humak sumak aruntaskam humak mayampi patak kapa patak hay ukam hiqatam ukat pasya manat wiltat uñhasaj ukak atiska ñanewa wat sapuru tiwasaja mayam saraska ñan ukama hanew aski harakiti may kutak semananja humak sum aruntama ukat humaja q'al atipt ataj taqpash Bolivia atipt ataja humaja kunam k'uchim sakta humaj uñash t'ayarakim yaqanakaro humaj hani tatitun arunakpap iñash t'añahay kam fuerza mampi lurkamte sinoja sumak k'uchik sarnaqama ukat humaja k'uchikiraki hakat huma ukam uñash t'ayat ukaja ukat humaja ukam uña phatam haqeja ukatja ukat tatitoq sit araskaniwa takja hichat aksaruja ukat humaja kimsa tunka haqinakar humaja arunt ataja k'uchiki arunt ataja intent aprestate ukat wa vecino nakaro haywasaja ukat iglesia lord sartayasnaja nayaja pastora ma iglesia ukar lurkayat ukaja pani awichaki hutanja ukat nayaj visiterio sarayatwa mayam visit ukat nayaj sista ma utaj iglesia ma usaraktua porque ma utanja más de pesca qanaka utjaraki ukat utanja hiwasaja ullart arakisna aunque yaqa qinakas wale ch'ull qichuy mani pasa wasitat visit asaja wasitat visit asaja uka chuyim uka thuru chuyim ha hasapta yaniwa uka vecino ha aka lugaran kaspan hichuroja ukat kau kirusa ukat hiwasaj negocio har trabajo sal ukat hani uka qolq ganir sal karakisnati humanaka kunslora phataja sumak arunt aphataj k'uch'ik arunt aphataj mamarat aksaroja taqpachani humanakar ist aphatamja humanakar uint aphatamja ukat aka tatitun arunakpa int'añañataki kunasa wakisi suma k'uchiki aruntañasawa akaka makiraki uchuroja akaka makiraki hiwasaja ullart'añan tatitun arunakapa hichasti wasitat arst'añani se puede sasa atiska ñaniwa mayaki arst'añani maynirikis kasphaykom arst'arikiñani atiska ñaniwa hay ukamaw sapur humaq utjañamapqa se puede sasina ora ñaniwa Tatito Dios, gracias.
hichuro hana hichuro hiwasana kaja ukalup ewinaka haniu atiskite sas alchakteja parakto ukatua hiwasaja maista harakiñani ukalup ewinakaja tatito hama tunga qirua ukama poder chorara kitana akalup ewinak maista ajasas uy José Amkale Pampiro tatito haniwa trabajo añat karakinti uka hakanakaro haniw atkat sasinja aka hichati uka lup ewinaka chakte hañani haniwatkat haniwkat ukatja aka Bolivia marca hachancha siniwa cuatro tatito humar yanaptabhata aka aka hachanchañani ukamayes maja aka humana tatiton sotipharu amén. Sí, hemos escuchado, hermano, la palabra del Señor y como dice la palabra Filipenses 4:13, ¿cómo dice todos juntos? Amén. Una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bueno, para las personas que han venido por primera vez, les invitamos a participar del aula del Evangelio en el primer piso. Los hermanos pueden invitar a las personas que han venido por primera vez. Y bueno, agradecemos, ¿no?, al Señor a aquellas personas que han venido por primera vez también y le damos un saludo de aplausos, ¿sí? Nuestra iglesia está orando, ¿no?, por la compra del inmueble en Achachicala. Los hermanos de la iglesia estamos orando por la ofrenda decidida y el monto, ¿no?, que está pidiendo el dueño de este inmueble. Vamos a ver un video.
Bien, hemos visto el video sobre el lugar que la iglesia está orando para comprar. Yo creo que es el tiempo que el Señor nos ha permitido ya de salir de este lugar. Amén, hermanos. ¿Se puede? Amén. Entonces vamos a salir de este lugar. Amén. En el alfolí, en la parte de atrás, está los sobres, ¿no?, de ofrenda decidida. Ya se hizo una ofrenda decidida para avanzar y comprar, ¿no?, este lugar. Nosotros, si nos vemos a nosotros mismos, de repente solamente vemos la situación, pero recibiendo el corazón de Dios, recibiendo la palabra de Dios, nosotros podemos pasar nuestro límite. Amén. Entonces, en la parte de atrás está el alfolí, ahí está el sobre verde limón, es para la ofrenda decidida. Y también debe escribir, ¿no?, su nombre, su zona y el monto, mirando, ¿no?, el valor de esta propiedad. Está costando 1 millón y un poquito más, ¿no? Y la iglesia, con el poder del Señor, puede. Amén. Bien. También, hermanos, invitarles a la gran campaña evangelística La Vida de Fe en la Juventud, que va a desarrollarse desde mañana 31 de octubre hasta el 2 de noviembre en la Iglesia Cristiana Generación de Fuego. Los hermanos ya han visto este volante, se ha repartido. Todavía he visto que hay en la oficina todavía unos cuantos volantes. También, ¿no?, por los grupos de WhatsApp, ustedes también pueden seguir invitando al seminario bíblico con el pastor Kison Kim. También le pedimos, ¿no?, la oración por la graduación del régimen penitenciario, las personas que están estudiando con nosotros la teología. El pastor vino, ¿no?, con este propósito de que las personas que están escuchando las clases de teología puedan recibir la graduación. Y también se está haciendo por primera vez en Bolivia una boda, ¿no?, dirigida por el grupo de régimen penitenciario, y sería la primera boda de personas privadas de libertad. Pedimos la oración por esta actividad también. También les pedimos la oración por la conferencia para los funcionarios administrativos y de seguridad del régimen penitenciario, que se desarrollará el día 31 de noviembre a las 5 de la tarde. También, ¿no?, le pedimos por las actividades que el pastor va a hacer hoy. Él tiene culto especial en la ciudad de Oruro y luego el día martes en la ciudad de Cochabamba. Pedimos también la oración. Los días jueves tenemos la prédica del pastor Oxopar a las 7:30, la prédica que él comparte cada domingo a través de Facebook y YouTube, traducción en Aymara y Quechua. Y también, ¿no?, tenemos el estudio bíblico del pastor Oxopar, el Evangelio de San Juan, a nivel nacional todos los miércoles a las 7 de la noche y los sábados a las 6 de la tarde por Canal Cristo TV. Bueno, terminamos. Vamos a tener reunión grupal, los casados, las casadas, los jóvenes y los estudiantes. Entonces organizamos un poco, ¿sí? Evangelistas pueden ayudar a organizar el ambiente para tener. Y también los grupos que van a partir a Oruro deben recibir la guía del evangelista David Zavala y el seminarista Josué